Radio Luz, iluminando mente y corazón. El Ministerio Caminando con Jesús presenta Denuncias y Protestas con el pastor Reniel Gutiérrez, un programa lleno de la presencia del Espíritu Santo. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche. Y ahora con ustedes, el pastor Reniel Gutiérrez y sus invitados. Redimido de Jehová, no te calles ante el mundo y su maldad. Sé valiente, que el Señor está contigo. No te calles, habla siempre la verdad. No te calles, redimido de Jehová. No te calles ante tanta falsedad. Sé valiente, que el Señor está contigo. El tiempo es corto, habla siempre la verdad. No te calles. Dios bendiga en esta preciosa noche cada hermano y amigo que nos sintoniza. Le habla su hermano y amigo el pastor Reniel Gutiérrez de la iglesia Caminando con Jesús. Damos gracias al Señor, amados hermanos, que nos permite una vez más llegar hasta aquí, hasta este estudio, para transmitirles este programa que con tanto amor y respeto hacemos para la gloria del Señor. Y esperamos que esta noche no sea la excepción, que este programa sea de bendición y edificación para su vida. Es nuestro más sentido deseo ante Dios, que podamos decirle de bendición a los que nos escuchen, tanto al pueblo cristiano como a los que no lo son, porque creemos que la palabra del Señor es una bendición para todos los que la creen y la ponen por obra en su vida. Bendito sea el Señor. Quiero esta noche, amados hermanos, el tiempo que nosotros tenemos aquí, en media hora, no nos alcanza para hablar y enseñar todo lo que quisiéramos, pero sí que queríamos darle seguimiento a los temas que hemos estado hablando en las semanas anteriores, acerca de la manipulación y la intimidación. Hemos dicho en varias ocasiones que eso son características de estos falsos maestros de este tiempo. Ellos intimidan a los creyentes y los manipulan. Y nosotros creemos que eso no debe suceder. Amén. Y hemos estado hablando durante estas 2 semanas pasadas sobre diezmos y ofrendas. Y quería esta noche volver a darle seguimiento al tema. Y si tengo tiempo, abrir las líneas, que quiero, como hemos venido haciendo, que ustedes participen con nosotros en este programa. Amén. Quiero recordarles, amados hermanos, amada iglesia y toda la audiencia en general, que como he dicho en programas anteriores, nosotros no estamos enseñando en ninguna manera contra los diezmos y las ofrendas en general. No, nosotros creemos en nuestra iglesia, en los diezmos y en las ofrendas, que los hermanos con amor y voluntariamente vienen y traen a la iglesia para la gloria de Dios y para que este mensaje del evangelio sea predicado. Amén. Nosotros creemos en esa actitud de fe y de amor. Lo que no creemos es en la imposición. Y como hemos dicho en otras ocasiones, y hoy lo reitero otra vez, es antibíblico completamente y abusivo obligar a un creyente a diezmar y ofrendar, cuando ese creyente nuevo no tiene la fe necesaria para hacerlo. Vuelvo y repito, eso es abusivo, es antibíblico obligarlo a que él tenga que traer diezmos y ofrenda a la iglesia cuando él no tiene la fe para hacerlo. ¿Amén? Y enseñarles, como hemos dicho, que es bíblico, es un mandamiento que los creyentes
entreguen diezmos y ofrendas a la iglesia. Eso es lo que hemos denunciado en otras ocasiones y hoy lo vuelvo a reiterar. Es abusivo, eso es antibíblico. Amén. Cuando nosotros, amados hermanos, enseñamos a la iglesia doctrinas del Viejo Testamento, como Malaquías capítulo 3, fundamentalmente los versículos del 7 al 10, y se lo imponemos a la iglesia, estamos cometiendo un grande error. Mire, amados, cuando nosotros no dejamos a los hermanos débiles en la fe, en el área de la finanza, porque ciertamente el asunto de la finanza es un problema bien serio, y más en este tiempo que estamos viviendo, de esta necesidad, de esta gran situación económica que tenemos. ¿Ven? Vuelvo y repito, cuando no dejamos a los hermanos que son débiles en esas áreas participar en la iglesia, cuando no los dejamos desarrollar los dones que ellos tienen, que Dios nos ha dado a todos y a cada uno de los que creemos, a todos los que Dios elige, a todos los que Dios determina y los unge con su Espíritu Santo y le da dones en el Espíritu para ministrarlo a la iglesia. Es triste que porque un hermano no tenga la fe suficiente o quizás no tenga el medio económico para traer diezmos a la iglesia, pues entonces en muchos lugares los menosprecian. En muchos lugares no les dan el respeto y el amor que ellos requieren, sencillamente porque ellos no traen sus diezmos y sus ofrendas. Amén. Cuando enseñamos que el diezmo es un requisito indispensable para que los nuevos creyentes se conviertan en miembros de nuestras iglesias, eso es un error y eso es criminal, eso es abusivo. Eso no se debe enseñar ni se debe permitir. Amén. Eso es un error, vuelvo y repito, malintencionado y de tristes consecuencias. De tristes consecuencias para muchos hermanos y hermanas que recién comienzan. Y es un obstáculo tremendo a la predicación del Evangelio Santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio gratuito. No hay que cobrarle a nadie. Amén. Así que eso es algo que nosotros creemos que no debe estar sucediendo más en la iglesia. A Dios, al Santo de Israel, damos toda la gloria por los siglos de los siglos por su palabra bendita. Bendito sea Dios para siempre. Si nosotros leemos, amada iglesia, amados hermanos, el libro de Mateo capítulo 23, versículo 13, quiero leer la Biblia junto con ustedes. Si usted no tiene una Biblia, búsquese una, por favor. Que quiero leer la Biblia con ustedes, saber lo que nos enseña la palabra. Dice así la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 23, versículo 13. El Señor reprende duramente a los escribas y los fariseos y les dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Cuando nosotros ponemos como doctrina y ponemos como norma para ser miembros de la iglesia, traer diezmos y ofrendas mandatorias a la iglesia, estamos obstaculizando, estamos poniendo una gran piedra de tropiezo en el camino de muchos que quieren entrar al evangelio. Eso así lo creemos, así los enseñamos enérgicamente. Por eso Jesús llamó a aquella gente hipócritas, fariseos y escribas hipócritas. Ustedes no entran al reino de los cielos y a los que quieren entrar no los dejan entrar, les ponen obstáculos en el camino. Bendito sea el Señor para siempre. Nosotros creemos en los diezmos, creemos en la ofrenda. Jesús no estaba en contra de los diezmos. Jesús en una ocasión en ese mismo libro de Mateo, el versículo 23, capítulo 23 versículo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bendito sea el Señor. Así que no estamos en contra de los diezmos, vuelvo y reitero, porque no quiero que digan que hay un pastor en el radio que está enseñando en contra de los diezmos. No, yo no estoy enseñando en contra de los diezmos, estoy enseñando en contra de esa enseñanza errada que se hace de los diezmos. Amén. Porque en nuestra iglesia hay hermanos muy pobres, muy necesitados, que vienen a nuestra iglesia y ellos con amor nos dan sus diezmos, a los cuales nosotros usamos, para poderles transmitir este programa.
Bendito sea el Señor. Pero nosotros no les enseñamos a ellos como requisito para ser miembros de nuestra iglesia, ni para participar en nuestra iglesia y desarrollar sus dones en nuestra iglesia, que ellos tienen que ser miembros de la iglesia y para eso tienen que dar diezmos y ofrendas para obtener la membresía de la iglesia. Eso es un error y un abuso, amada iglesia. Bendito sea el Señor. Nosotros creemos en los diezmos. Y lo quiero repetir muchas veces para que si alguien no entiende lo que estamos hablando, porque entonces me escuche decirle que yo creo. Pero creo que eso es una manera voluntaria, que hay que hacerlo en amor y en fe. Y si algún hermano no tiene la fe suficiente, ni los medios para hacerlo, no se le puede obligar de una manera psicológica, con astucia, y decirle que es un mal cristiano. Hasta inclusive muchos de nosotros hemos oído que se paran en los púlpitos y los que no lo hacen le dicen, hijos del diablo, ladrones, le están robando a Dios sus diezmos. Muchos de ustedes que me están escuchando a esta hora saben que estoy diciendo la verdad. Saben que les estoy hablando la verdad. Eso lo he escuchado muchas veces y ustedes también lo han escuchado muchas veces. Ustedes, posiblemente muchas de las congregaciones, de muchos de los hermanos que me escuchan, los obligan a dar diezmos y ofrendas para ser miembros de la iglesia. Si no lo hacen, pues entonces sencillamente están marginados en una esquina. No les importa si asisten a la iglesia o si se van de ella. En fin de cuentas, ellos no son productivos. Eso hay que pararlo. Alguien tiene que hacer frente a esta situación. Bendito sea el Señor. Mire, yo recuerdo un pasaje de la Biblia que a mí me enseña la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos y vivamos nuestra vida espiritual. Si nosotros leemos la Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo del 8 al 24, vamos a encontrar la historia del profeta Elías. Cómo Dios le ordena a ese profeta y le dice, mira, he dispuesto una viuda en Sarepta. Esa viuda te va a sustentar. Quizás el profeta, si hubiera sido un profeta de estos tiempos, quizás se hubiera imaginado que se iba a encontrar con una viuda con muchos millones. Una viuda poderosa con mucho dinero y que lo iba a sustentar. Resulta que se encontró con una viuda pobre, que cuando el profeta se la encuentra, el profeta le pide a ella que le haga una torta de harina para él. Y esa mujer le dice al profeta, ciertamente, estoy usando mis palabras, lo que tenemos es un poco de harina y un poquito de aceite. Y ahora iba a buscar unos leños para prepararnos y comérmelo, mi hijo y yo, y entregarnos a morir. El profeta le dijo, no, házmelo a mí primero. Y esa mujer en la fe, esa mujer le creyó al hombre de Dios. Y en la fe hizo la torta con el poquito de harina que tenía, con el poquito de aceite, y le dio al hombre de Dios. Dios multiplicó, y muchos de nosotros conocemos esos pasajes, multiplicó la harina y el aceite en la casa de esa viuda. Y nunca faltó más el aceite ni la harina. El hambre se terminó. Bendito sea Dios. Eso es una actitud correcta. También tenemos la actitud correcta cuando Jesús multiplica los panes y los peces. Bendito sea Dios. Lo registra Mateo, lo registra Marcos, Lucas y Juan. La multiplicación de los panes y los peces. Ahora, yo me identifico con la manera en que el apóstol Juan ve esa escena. Quiero leerlo. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15, amada iglesia. Bendito sea Dios. Estos son pasajes que se han leído muchos, pero Dios nos enseña a través de ella enseñanzas profundas. Los discípulos vienen donde Jesús y le traen la queja. Señor, hay muchas personas y no tenemos que darle. No tenemos que compartir con ellos. Jesús les ordena y les dice que le den ellos de comer. Ellos no tenían que darle de comer. Eran muchos. Eran miles de personas. Pero me gusta Juan, como Juan ve esta visión, cómo Juan ve ese acontecimiento y cómo Juan lo narra. Amén. Dice el versículo,
5, el capítulo 6, versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero él decía, para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Dios sabe siempre lo que tiene que hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Mire, había un muchacho que tenía 5 panes de cebada, bendito sea el Señor, y 2 pescaditos. Ese muchacho es lo que enseño en la iglesia. Nosotros a veces, por culpa de la necesidad que estamos pasando, por culpa de que nuestra fe está debilitada, no tenemos la fe que tuvo ese muchacho. Y pensamos que si damos lo poco que tenemos, pues entonces nosotros nos quedamos a pedir. A muchos de nosotros nuestros padres nos enseñaron, el que da lo que tiene a pedir se queda. Pero así no funciona para con Dios. Porque a veces actuamos egoístamente por la falta de la fe. Y si este muchacho hubiera actuado egoístamente por falta de fe, quizás hubiera guardado sus 5 panes y sus 2 pececitos para él, diciendo, si se lo doy a todos estos, ni comen ellos ni como yo. Mejor los guardo y me los como. Pero no hizo así. Los entregó en las manos del maestro. Y cuando tú le llevas a las manos del maestro lo poco que tú tienes, y se lo das con amor, se lo das con fe, Dios multiplica. Y con lo poco que tienes en tu poca bendición, Dios puede bendecir a miles y a millones. Porque ese es el Dios que nosotros servimos. Así yo enseño a los hermanos en la iglesia. No importa la pobreza en que estén. No los obligo. Pero sí les digo que es una bendición gloriosa de lo poco que Dios nos da o de lo mucho que Dios nos da, que creo que a todos nos ha dado abundantemente. Cuando lo entregamos en sus manos y le decimos, Señor, aquí lo traigo en una actitud de fe y agradecimiento, creyendo que tienes el poder para multiplicarlo, que tienes el poder para bendecir con lo poco que te entrego, que quizás no tenga mucho valor para los hombres, pero para ti sí, Señor. Recíbelo. El Señor lo recibe como una ofrenda agradable y Él lo multiplica. Eso es lo que tenemos que enseñar en nuestras iglesias. Eso es lo que tenemos que enseñarle a los hermanos que no tienen la fe crecida en esta área de los diezmos y las ofrendas. Bendito sea el Señor. Esta noche, amados hermanos, vuelvo y reintegro antes de abrir las líneas, no estamos en contra de los diezmos y las ofrendas, pero queremos que los hermanos no se sientan menospreciados si ellos no tienen con qué hacerlo. La semana pasada dije que cuán triste es, cuán bochornoso es tomar a una persona que está en pobreza, deshabilitado, otros con cheques de ayuda del gobierno, y obligarlos y decirles que si no nos dan los diezmos no pueden ser miembros de nuestra iglesia. Eso es abusivo. Bendito sea el Señor. Que Dios tenga de nosotros misericordia y que Dios nos ayude a tener ese espíritu que debemos para amar y glorificar al Señor. Bendito sea Jesús esta noche, amados hermanos, amada iglesia. Yo quiero abrir la línea en los minutos que nos quedan. Yo quiero que usted nos llame y usted participe con nosotros de este programa. Si este programa es de bendición para su vida, llámenos y háganoslo saber. Llámenos al 305-541-2365 y comparta con nosotros. Quizás usted sea uno de esos, quizás usted sea una de esas hermanas que se siente agobiada porque la obligan prácticamente con sabiduría y con inteligencia y con maldad a que si usted no trae sus diezmos y sus ofrendas a la iglesia, usted no es miembro de esa congregación. Llámenos. Dios le continúe bendiciendo, amada iglesia, amados hermanos. Es verdaderamente, como dijimos la semana pasada, hay 3 maneras, bendito sea el Señor, en que nosotros podemos traer a Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas.
Dijimos que hubieron hombres que lo hacían por la ley, otros lo hacían por negocio, había otros que lo hacían en agradecimiento y en fe. El ejemplo nuestro es el ejemplo de Abraham. Nadie le dijo que trajera diezmos y ofrendas. Él lo trajo porque él estaba agradecido y porque reconoció que Dios le había dado toda la bendición que tenía. Alabanzas sean dadas a Jesús esta noche. También leímos en el libro de Deuteronomios 26, versículos 2 y 13, que los levitas, hermanos, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, eran más bien beneficiarios de los diezmos. Ellos no tenían que traer diezmos al alfolí. Amén. Ellos tenían un derecho que les daba la ley misma. Dice eso la Escritura en el libro de Deuteronomios 24, 17, 21. Ellos tenían derechos a participar de los diezmos y las ofrendas. No era obligatorio para los pobres hacer eso, ni a las viudas, ni a los extranjeros, porque ellos no tenían heredad en Israel. Ahora, cuando nosotros le predicamos a la iglesia Malaquías 3:10 y le decimos que son unos, tristemente así lo he escuchado, son unos ladrones, le están robando a Dios sus diezmos y las ofrendas, como si los diezmos y las ofrendas que nosotros damos se las diéramos a Dios. A Dios no es el que le estamos robando. Dios no necesita nuestros diezmos ni nuestras ofrendas. Amén. La iglesia en la que nosotros nos congregamos es la que necesitamos que nosotros tengamos la fe y traigamos a la iglesia de las muchas bendiciones que Dios nos da y compartamos con los que padecen necesidad. Eso es lo que creemos, eso es lo que predicamos. Amén. Llámenos al 541-2365. Esta noche estamos contentos, agradecidos al Señor, que nos permite una vez más hablar de este tema. Sabemos que es un tema bien delicado, pero muy necesario hablar de él. Amén. Bendito sea el Señor. Los apóstoles del Señor, amada iglesia, amados hermanos, los apóstoles de Cristo, no los apóstoles modernos. Oiga, escribieron una carta a las iglesias de aquel entonces para que no se inquietaran más a los gentiles que se convertían en el Señor, a las personas nuevas que venían al Evangelio, exigiéndoles que guardaran la ley. Si fuera en este tiempo, ellos harían una carta. Exigimos a todas las iglesias que no inquieten más la vida o la fe de los hermanos que se están convirtiendo al Señor, exigiéndole como requisito para ser miembro de las congregaciones traer sus diezmos y sus ofrendas a la iglesia. Sería una carta importantísima hoy. Si ellos existieran, escribirían lo mismo. Bendito sea el Señor de la gloria. Llámenos al 305-541-2365. Aleluya. Bendito sea el Señor. Estamos contentos, agradecidos a Dios, que Dios es bueno para con nosotros. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 15 y versículo 19 en adelante. Dice así la palabra: por lo cual yo juzgo que no se inquietan los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de hogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene cada ciudad quien le predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribirles por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, que nos han inquietado con palabras, perturbando vuestra salva, mandando circuncidaros y guardar la ley. Esa carta, cuando llegó a aquellas iglesias, aquellos hermanos saltaban de regocijo y de alegría, porque se le había quitado de encima ese peso que aquellos hombres que no los enviaron los verdaderos y genuinos apóstoles de Dios. Aquellos hombres verdaderos escribieron esa carta. No se inquiete más a los gentiles que se convierten al Señor, con mandamientos de ley,
La ley fue dada para Israel, no para los gentiles que se convertían al evangelio. Bendito sea Dios. Nos quedan pocos minutos, amados hermanos. Esta noche, llámenos al 305-541-2365. Y si no, pues, cuando terminemos el programa y usted quiere saber más de nosotros, de nuestro ministerio, llámenos al 786. Bendito sea Dios. Dios le bendiga. Estamos en el aire. Amado hermano, Dios le bendiga. Estamos en el aire. Pastor, muchas felicidades por su prédica. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dice la Biblia que mientras haya un justo orando, Dios está respondiendo. Amén. Y a usted siempre Dios le va a estar respondiendo. Dios te bendiga, mi hermano querido. Oren por nosotros. Y Dios lo va a poner sin duda en un lugar muy bueno y muy alto, porque usted predica con la pura verdad, pastor. Le deseo un manantial de bendiciones, pastor. Dios te bendiga. Gracias, mi hermano. Amén. La semana que viene, amada iglesia, amados hermanos, nos vemos. Llámenos ahora al 786-532-3155. Repito, 786-532-3155. Y llámenos fuera del aire si usted tiene alguna inquietud, una pregunta que hacernos. Dios le bendiga y nos vemos la semana que viene. Por favor, llámenos al 786-532-3155. Hasta el lunes que viene. El Ministerio Caminando con Jesús presentó al pastor Reniel Gutiérrez y su programa Denuncias y Protestas todos los lunes a las 8 de la noche en Radio Luz 1360 AM.